esta actividad y agradecer a los invitados. Tal vez unas poquitas palabras para encuadrar por qué se dio esta actividad. Esta actividad se hace en el marco de los 25 años del programa APEX de la Universidad de la República, un programa que trabaja en territorio y que en este año de festejos ha hecho una serie de actividades para conmemorar estos 25 años. Y uno de los temas que considerábamos sustantivos para nosotros era el tema de los derechos humanos. Así que con esta actividad queríamos inaugurar un ciclo que se va a desarrollar sobre todo el año próximo, con una serie de actividades en el marco de la defensa de los derechos humanos y en defensa de verdad y justicia. Así que, bueno, bienvenidos, agradecerles. Bueno, dejo con la compañera Telma, que es la que va a coordinar un poco esta actividad. Bueno, buenas tardes, presentes. Muchas gracias a los que están en la mesa. Y bueno, la idea era, como les dijo Débora, hacer este ciclo de charlas y sobre todo impulsarla de lo que es el archivo, ¿no? Que en el archivo es donde están los documentos, sobre todo primarios, y ahí es donde ustedes y nosotros nos vamos a apoyar para poder seguir trabajando en este tema de los derechos humanos. Hemos invitado a la doctora Mariana Mota, Mariana, ¿no? Al señor acá presente de familiares, Eva Manea, y a la coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que trabaja en el archivo, la profesora y maestranda Liliana Barjulo. Ellos se van a presentar a sí mismos, qué son los que están trabajando en este momento, y fundamentalmente la profesora Liliana Barjulo va a hablar cómo los documentos de archivo importan en el momento de los derechos humanos y saber cómo trabajar con ellos. Comenzamos. Liliana, que es la que tiene mucha cancha. La parte de archivo fundamental. Bueno, algunas consideraciones al respecto. Muy amable Mariana y muy amable Ignacio. Quiero hacer algunas consideraciones previas. En el sentido que soy docente de la Facultad de Información y Comunicación y sobre todo porque se han hecho desde hace ya muchos años incursiones sobre el trabajo en archivos de derechos humanos, trayendo figuras relevantes para aportar a lo que es la carrera en la licenciatura en archivología y sobre todo para trazar líneas de trabajo en lo que es el trabajo práctico, no solamente desde la teoría. ¿Y por qué voy con este tema? Porque nosotros desde la archivística hemos estudiado el largo recorrido que hay en la historia de la importancia que tienen los archivos y sus documentos como fuentes de información primaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el documento es único, irrepetible, es testimonio, es garantía, es fe y sobre todo va a formar parte del patrimonio documental de la nación. A raíz de esto es que se necesita el fortalecimiento y el conocimiento de actores que han trabajado en distintas partes del mundo en contextos para los derechos humanos y sobre todo con la documentación. Ejemplo de ello son las intervenciones que ha hecho distintos archiveros en el mundo, en lo que es toda la parte de África, en lo que se ha trabajado, en lo que es todo nuestro cóndor, nuestra región del Cono Sur y sobre todo con actuaciones en todo lo que es Latinoamérica. Latinoamérica tiene grandes volúmenes de documentos, como es el caso de Guatemala, que lleva con más de 5 años de trabajo intenso para justamente el acceso a esa información vinculado directamente primero para las víctimas, para los colectivos, para la academia, pero principalmente para lo que es la justicia.
Dicho esto, lo que quiero decir también, y vinculado a los archivos, que hay una faceta, porque yo vengo de una facultad que es información, en la cual nosotros ponemos énfasis cuando hablamos de archivos y archivos en derechos humanos, lo que son las políticas de información. Yo no puedo dejar de lado todo lo relativo a políticas de información y específicas para lo que es el tratamiento archivístico para los derechos humanos. Hay una larga trayectoria, y tomando al doctor Carlos Ávila Araujo, de profundización desde una teoría crítica, en la cual no es una teoría crítica hacia los archivos, sino está dentro de esa teoría crítica que viene ensamblada a lo que son políticas de información desde lo que es los mediados del siglo XX y el postmodernismo. Y marca esa marca que hay de políticas de información, ha marcado que son las primeras actuaciones de las comisiones de verdad, las comisiones de justicia. A partir de ahí es que hay un largo trayecto de lo que son la búsqueda de documentación, y para eso hay instituciones que se han abocado a trabajar en esta organización, en la búsqueda de documentación en derechos humanos, y han enfocado con una fuerte énfasis en directrices que son sumamente importantes para el archivólogo. Quiero destacar lo que es la denominación de derechos humanos trabajado desde la UNESCO. La UNESCO ha trabajado profundamente en lo que es todo lo que tiene que ver en derechos humanos. Los trabajos desde los archivólogos Antonio González Quintana, pionero en directrices específicas, no solo la teoría, sino tener ese trabajo y esas especificidades que se necesita a la hora de trabajar con archivos. González Quintana, a solicitud de González Quintana es archivero, es consejero del Consejo Internacional de Archivos, pero pedido en el año 95, hay un largo trayecto del 95 hasta ahora, fue convocado junto a otros actores profesionales y con experiencia al trabajo y a profundizar y lograr tener un cuerpo normativo y de directrices específicas que hasta el día de hoy son utilizadas por todos los archiveros en el mundo que trabajan para la organización de archivos. Algo interesante es el rol que ha tenido González Quintana desde sus enseñanzas con la aplicación y la modernización de esas directrices ahora desde el Consejo Internacional para toda la que es la comunidad de los profesionales que trabajamos en esta área. Sabidos son los trabajos de Louis Joinet, en el cual profundizó las primeras directrices de González Quintana, en el cual, sobre todo, haciendo hincapié en algunos puntos que quiero resaltar: las medidas de protección y de represión contra la sustracción y la destrucción y ocultamiento de los documentos, la realización de un inventario de archivos disponibles que incluya los existentes en países terceros, con la finalidad de que con una cooperación puedan ser consultados o, en su caso, él dice restituidos. Lo importante de estos inventarios es que todos conozcamos los documentos, porque tienen patrones en algunos puntos que son similares, con sus diferencias según los países. La adaptación a las nuevas situaciones de reglamentación y, sobre todo, el acceso al archivo, algo que es sumamente importante. El archivero trabaja en profundidad para la organización, para la identificación, para la descripción, para la conservación, pero para el acceso. ¿Y el acceso para qué? El acceso para todos, para la ciudadanía, para las víctimas, para los familiares, para la justicia. Un archivo en este contexto y en estas realidades que no está organizado es sumamente
engorroso la búsqueda de aquella información, de datos que sean pertinentes a los distintos actores que van a solicitar y acceder a esa información. Siguiendo más adelante sobre el trabajo de Luis Joinet, el cual fue de gran importancia a nivel mundial, es que llegado el año 2005, la experta Diane Orentlicher los aumentó y ya trabajó algunos conceptos que ya venían de Luis Joinet sobre lo que es la memoria y el olvido. Algo que está muy vinculado a los archivos, más allá de lo que nosotros consideramos como valor estos documentos, el patrimonio documental, es importante las memorias. Los archivos son espacios de memoria contra el olvido, memoria porque ahí están los documentos y los documentos, esos documentos irrepetibles, se pueden volver a consultar una y otra vez para los distintos accionarios de los distintos colectivos. Bien, tenemos, voy a finalizar con lo que es este contexto internacional y muy breve, con algunas consideraciones del Consejo Internacional de Archivos. El Consejo Internacional de Archivos, que ha venido trabajando con políticas para los distintos archivos, es el órgano rector. Nosotros en nuestro país, nuestro órgano rector es el Archivo General de la Nación, pero a nivel internacional está el Consejo Internacional de Archivos. Es tanta la implicancia que ha tenido los derechos humanos en el mundo, y no me refiero estrictamente a lo que es los documentos, sino a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y sobre todo en los contextos más vulnerables, es que el ICA, con estos profesionales que ya habían trabajado y que tenían sus aportes desde las visiones directas de los trabajos, y sobre todo trabajos en Bosnia, en África, en Haití, México y todo lo que es Latinoamérica, es que esboza unas directrices en el año 2015 de aplicación directa y que me convocan a mí directamente como coordinadora de un archivo en derechos humanos a poder aplicarlas directamente. Lo que se denominan directrices son consejos, una voluntad de expertos para nosotros poder después organizar y tener herramientas a la hora de poder organizar esos documentos. Tanto es así que este Consejo Internacional, y en estos últimos años, ha traído todo lo que es la práctica de trabajos y se han sumado expertos del área jurídica como es la doctora Peterson, a los efectos de podernos ayudar con buenas prácticas, como se llaman y se determinan ahora. No solo nosotros recopilamos la información, sino que tenemos todo un trabajo de identificación que es sumamente importante. Y algo que es sumamente importante tener presente es ese equilibrio entre la teoría, las recomendaciones, las directrices y tener una práctica diaria para lo que es el trabajo con documentación en archivos en derechos humanos. No quiero seguir extendiéndome, pero sí voy a dar algunos ejemplos de lo que es mi trabajo no académico. Yo en la academia estamos incursionando en estos momentos para poder trabajar en una línea de investigación para formar a los estudiantes. Los estudiantes están solicitando desde hace muchos años una línea de investigación para tener proyectos. Ya hay proyectos dentro de lo que es esta joven facultad en Derechos Humanos, pero quiero sí decir algunas palabras de lo que es mi trabajo y lo que es la práctica, porque creo que eso es lo que generalmente se requiere. No hablar de teoría, no hablar de autores que son desconocidos, de una formación rígida por algunos momentos en la academia, sino llevarlo a la práctica. La convocatoria a reunir documentación relativas a derechos humanos
sumamente placentero para mí, y para mí es un placer trabajar con estos documentos. Pero por otro lado tiene la rigurosidad y los códigos de éticos. El archivero está sujeto a una cantidad de códigos de ética impuestos desde lo que es la ciencia archivística. En el mundo tenemos el código de ética de Beijing y el código de ética de nuestra asociación, porque necesita de una gran rigurosidad y ética a la hora de trabajar con información en derechos humanos. Yo no puedo estar de un lado o de otro. El trabajo tiene que estar sumamente abocado a las tareas que convoca al archivero para este trabajo en derechos humanos. Yo tengo que sortear todo lo que pueda llevar y conllevar a algo particular, a poder representar el accionar, decir o hablar establecer relaciones y vínculos que puedan afectar a lo que es toda la documentación. Y aparte de eso, nuestro trabajo requiere de mucha tranquilidad. Es un trabajo profesional que requiere de mucha tranquilidad porque cada proceso archivístico trae muchas acciones a largo, mediano y corto plazo. En el sentido de que no hay nada terminado, no tenemos terminado. Si nosotros podemos tener dar el cumplimiento estricto de lo que es la ciencia aplicada al trabajo con estos documentos, pero siempre va a haber nueva documentación que se tiene que incorporar y tener que volver a poder encadenar esa documentación a aquella que ya teníamos en el archivo. El archivo de la Secretaría en los últimos años ha tenido una gran, han llegado y se ha intervenido en otros archivos, y es la manera que se han incorporado a lo que era el archivo de la Secretaría de Derechos Humanos. Ya tenía documentación que proviene desde la época de la creación de la COPIPAS y su acrecentamiento, se fueron acrecentando una cantidad de documentos, y a raíz de las distintas de los distintos años se fue agregando nuevos grupos documentales. Y nosotros hablamos de nuevas agrupaciones documentales en el sentido de que se han ido incorporando de distintas instituciones aquellos documentos que correspondían a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros estamos en un punto en el cual a toda la documentación que ya existía y que estaba en la Secretaría organizada, a ella se han ido incorporando nuevos grupos documentales del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, y aquella aportada por los familiares o las personas que quieran ingresar la documentación para formar parte del acervo documental. Algunas cosas ya más hacia lo que es los documentos. Los documentos en archivos, los documentos que tenemos en la Secretaría están en muy buen estado. La documentación que se ha encontrado y aquella documentación que está ingresando no tienen que ser sometidas a problemas que han tenido otros países, sobre todo países que son muy húmedos, porque todo lo que es conservación también es importante señalar, sobre todo por el deterioro rápidamente de la documentación, y sobre todo no nos olvidemos de qué época es la documentación y que generalmente esa documentación está a máquina de escribir o en otros soportes, lo cual requiere de determinados análisis para poder establecer pautas de conservación. Por otro lado, es importante que cuando la documentación ingresa, que es parte de la identificación, yo tengo que identificar exactamente la procedencia, las condiciones en que está, establecer las actas correspondientes para recibir
la documentación no se puede recibir, me traigo una cajita y dejo la cajita, sino que está todo reglamentado. ¿Y por qué razón? Porque eso después va a ser prueba y tiene que estar en condiciones específicas a la hora de que tenga un marco establecido a través de lo que son documentos que se van a recibir. Además de eso, de la identificación se procede a lo que es a la descripción documental. Se necesita de muchos archivólogos o estudiantes en archivología a trabajar en la descripción documental, que consiste en una descripción rápida de los documentos con un software específico para lo que se describe a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros en este momento estamos trabajando con un software aprobado por el Consejo Internacional de Archivos, por eso tiene las siglas, que es el ICA, el ATOM, pero ahora ya está denominado como software de última generación, como ATOM, por las distintas versiones y nuevas versiones de actualización. Luego de esa descripción, que generalmente nos dicen, los archiveros demoran muchísimo en describir, no sabemos qué cantidad de documentos. Bueno, acá tengo compañeros que saben, no nos dan la documentación rápida, no. Lo importante es que tenga todo un marco y un contexto, que eso sirva para las acciones posteriores. No es capricho del archivero o del archivólogo que yo mantenga ciertas pautas normalizadas tanto para el recibimiento de la documentación para someter después esos documentos. Por eso es muy importante identificar qué documentos son, de dónde proceden, porque esas son todas información que después, en el marco de las distintas investigaciones, se necesita. Rápidamente se tienen que hacer los inventarios y rápidamente se tiene que someter esa información a una descripción del documento a los efectos de poder saber y de qué se trata esa información. Y después lo que se procede, que son tareas que se hacen muchas simultáneamente, es someter la documentación a una digitalización segura. En el mundo ahora se habla de lo que es la digitalización, pero no sabemos tampoco cuánto va a durar esa digitalización. Con los microfilm se tenía una aproximación de 100 años, con la digitalización va a haber que ir haciendo continuas digitalizaciones porque está establecido que no se sabe cuánto va a durar, y eso no es un capricho estrictamente archivístico, sino de los técnicos que trabajan con digitalización. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si nosotros respetamos ese proceso de identificación, si nosotros respetamos el proceso de organización, de clasificación, de descripción y simultáneamente estamos describiendo dentro de pautas internacionales, con las garantías internacionales, con los equipos correspondientes, para esa tarea específica, nosotros estamos garantizando una información que va a constituirse garante para todo tipo de acción y que va a durar en el tiempo muchísimos años hasta que volvamos a hacer la migración a otro soporte. ¿Qué quiero decir con esto? Pasar a otro soporte mucho más moderno. Pero para eso el Estado y la Secretaría lo ha comprendido, tuvo que suministrar todos los equipos para una digitalización segura. Tiene que tuvimos que establecer y se tuvo que establecer las distintas áreas para trabajar en el archivo. Yo no tengo un depósito o el cuartito del fondo o un lugar escondido en donde voy guardando y voy tirando. No, porque eso no es un archivo, y sobre todo estos archivos tan sensibles. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, que profesionalmente de la archivística se está trabajando en esa línea. Entonces no es que demoramos.
porque sí se puede rápidamente obtener una digitalización segura, rápida, para yo ofrecerla como prueba. Yo ya puedo tener los inventarios generales, yo ya puedo tener la descripción y que no preciso estar horas y horas describiendo, más allá que la descripción del documento uno a uno, sino con 6 campos en ese software específico, yo ya tengo una descripción que le va a servir a los equipos de investigación y a todo aquel que quiera venir. El acceso desde ese software permite que cualquier usuario en la sala establecida para ello, en la Secretaría, puede consultar la información a través de las bondades que tiene ese software. Entonces, con la ayuda de los compañeros y del resto de los archivólogos, se le va proporcionando el material. Bien, ¿qué resta por decir? Y quiero cerrar mi parte. La Secretaría tiene un archivo en derechos humanos con documentación variada, con proyectos externos, como es el proyecto de la Dirección de Información e Inteligencia, donde se están haciendo todas estas etapas, se identifica la documentación tiene que estar sujeta a lo que es una limpieza mecánica, porque eso después dificulta lo inmediato a la digitalización, y se está describiendo y se está trayendo en 2 soportes, están ingresando en soporte digital en la Secretaría. Ministerio de Defensa también se está trabajando in situ en el Ministerio de Defensa, y toda esa documentación después va a proceder a incorporarse a lo que es el acervo de la Secretaría y del archivo de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo voy a cerrar con algo que traje que sí me interesa, y ya paso la palabra. Que he tomado de González Quintana, en el cual él dice que es preciso subrayar la espontaneidad con que se generan los documentos de archivo, que los convierte en espejos de las sociedades en que se producen, y si en ellas se encontraban caracterizadas por la ausencia de libertades y por la impune violación sistemática de derechos, no es sorprendente encontrar abundante información sobre esas actuaciones en las que en principio se podrían considerar como fuentes imprescindibles. Es importante señalar que los archiveros incluyen en las descripciones de sus fondos la información que, de acuerdo con sus conocimientos, pueden permitir al usuario entender si los documentos han de serle útiles para ejercer una reclamación de derechos humanos o para la identificación de perpetradores de estos derechos, la clarificación de los hechos, conocer las suertes de las personas desaparecidos, o también para hacer posible que los individuos busquen compensación por las violaciones pretéritas. Esto es algo que ha expresado en sus principios el Consejo Internacional de Archivo. Muchas gracias. Bueno, continuando con esta línea, vamos a darle la palabra a la doctora Mariana Mota para que nos hable de la parte legal de todo su trabajo, o parte, nos haga una reseña que sabemos que es muy fructífero y que es muy valioso. Gracias. Bueno, ahí decía, creo, correo que me mandó Felipe, que hablar un poco sobre el tema del acceso a los archivos, el vínculo con la prueba judicial, supongo que viene por ahí el tema, y también la importancia de la construcción de las memorias colectivas y la defensa de derechos humanos. Es como súper amplio, pero bueno, vamos a tratar de hablar alguna idea, porque siempre es como más interesante poder escuchar desde el otro lado y poder conversar, más allá de lo que uno pueda traer.
El tema de archivos, yo trabajé en el Poder Judicial en algunas causas, ahora estoy en la institución y desde la institución de Derechos Humanos este tema nos sigue importando, no específicamente los archivos como tales, sino el avance, el esclarecimiento de los delitos ocurridos en época de dictadura y en definitiva también otra cosa más que siempre me ha parecido muy importante, que es el derecho de saber de la sociedad. O sea, cuando se habla de delito de lesa humanidad, el derecho a la reparación de la víctima y el derecho a conocer la verdad trasciende a las propias víctimas y a los familiares de las víctimas para llevar también al derecho a la sociedad a conocer lo que ocurrió, porque se trata de delitos de lesa humanidad que refieren a la persona humana en sí. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de justicia transicional, que es aquella justicia que sobreviene o debería sobrevenir en una sociedad donde han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos, se toma en cuenta justamente el derecho a conocer la verdad, se toma en cuenta o se exige que existan juicios en donde se haga una investigación de las graves violaciones, donde se determinen los culpables y se establezcan las sanciones a los responsables, donde también se establezca y donde se haga una política de reparación amplia para las víctimas, en un sentido amplio también de las víctimas, y donde se establezcan garantías de no repetición, o sea, para asegurarse de alguna manera fortalecer los organismos del Estado para enfrentar posibles riesgos de nuevas vulneraciones a los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver los archivos en todo esto? Y bueno, se mezcla bastante, ¿no? El tema de los archivos considerados como en su concepto muy amplio, no solamente lo que son los archivos documentales, sino también los archivos orales, o sea, los testimonios de las personas, y dentro de los archivos documentales los diferentes archivos que lo constituyen, desde por un lado los archivos provenientes de los organismos estatales que actuaron en tiempo del terrorismo de Estado, como los archivos de documentos que se fueron generando a partir de las investigaciones, o sea, las propias investigaciones judiciales son un archivo, van constituyendo archivos porque se va acumulando información, se va interpretando información, se va recibiendo esa información, entonces eso va constituyendo también un nuevo archivo, que también por supuesto sirve y es valorado para poder seguir trabajando en ellos. Entonces, un poco en general, quería partir de que la investigación judicial, la investigación penal en sí, lo que busca es alcanzar la verdad de los hechos que se denuncian, de los hechos que se denuncian respecto a una violación, en este caso referida a los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que no si bien es una verdad, o sea, la búsqueda de la verdad no es la verdad real, la verdad histórica, puede ser verdad real o histórica, es muy difícil llegar, máxime aún cuando han pasado tantos años. Lo que se pretende es, bueno, lo más posible o más cercano a la verdad, lo que por eso se llama verdad forense, la que parte de una investigación judicial y donde se acuerda o se consensa en la sociedad de que es si está dado dentro de determinadas reglas, la que más se acerca a lo que ocurrió en ese pasado, ¿no? También tener en cuenta que esa relación de hechos, esa averiguación de la verdad, partiendo o a través de una investigación judicial, no está exenta del subjetivismo que tienen todas las personas que intervienen ahí, ¿no? O sea, desde el propio juez, desde obviamente los otros operadores de la justicia, que es inevitable, por más objetivismo al cual se pretenda llegar, que tiene su propio subjetivismo, desde quienes interpretan la documentación cuando se vierte en una sede judicial, y bueno, y también obviamente también desde los testigos y de las personas que están aportando la información y contenido de lo que se va dando a conocer. Entonces, en esas consideraciones es donde tenemos que pensarlo, ¿no? Digo, por lo menos para tenerlo presente, no vamos a saber efectivamente lo que ocurrió, vamos a tener, pero por lo menos hay que saber
aunque sea lo más aproximado a eso. De ahí los documentos con los cuales se vale una investigación judicial. Por un lado, como decíamos, los testimonios que a veces son de víctimas directas, en el caso de los que fueron presos políticos. Después tenemos las víctimas indirectas, familiares de esos presos, o familiares de desaparecidos, o familiares de asesinados, ¿no? O testigos de esos hechos, si es que los hubiera. La distancia en el tiempo entre la ocurrencia de los hechos y la declaración juega en contra. Digo, cualquiera de nosotros podemos pensar nuestros propios recuerdos, los recuerdos más inmediatos de lo que nos pasó ayer, lo podemos contar como bastante cercano a lo que ocurrió. Si pasan 4 o 5 meses ya empezamos a cambiarle cosas o nos empezamos a olvidar de datos. O cuando ese relato lo compartimos con otras personas, le empezamos a integrar cosas como si fuera nuestro propio relato, no lo hacemos deliberadamente, pero termina pasando. Entonces, ahí hay que empezar a confrontar lo que dice uno con lo que dice el otro, con lo que dice el otro, y buscar esa cuestión común para poder ir alcanzando, ir reconstruyendo un rompecabezas muy grande, donde, como digo, el largo tiempo transcurrido juega muy en contra. De ese cúmulo de testimonios, ese archivo oral, digamos, ¿no? Eso es una parte de los archivos con los cuales se trabaja en una investigación judicial. La otra son los documentos que vienen o que quisiéramos que vinieran desde los organismos estatales, de aquellos que trabajaron o que actuaron en aquella época, ¿no? Por un lado tenemos una gran dificultad de acceder a esos archivos, algunos se han podido acceder, otros no. Las diferentes dificultades ya las comentó Liliana, o sea que no voy a repetir porque además no es mi área, pero tener en cuenta que el Estado, cuando viola los derechos humanos, no consigna en un papelito qué es lo que hace, sino que en cierta manera la disfraza, por decirlo de alguna forma. Le da un carácter más o menos oficial, por decirlo algo. O sea, está describiendo una actividad y le va a dar un marco de funcionamiento normal, aun cuando el funcionamiento sea normal, pero un funcionamiento preacordado. Entonces no vamos a encontrar un archivo que diga el militar tal dio muerte a fulano. Obviamente que eso no va a existir nunca. Entonces, tenemos que partir de conocer eso. Más cuando los estados actúan de forma deliberadamente fuera de sus competencias y de sus atribuciones, el ocultamiento de la verdad es una constante. Entonces, saber leerlos y saber buscar cuáles son los elementos que nos van a servir en la prueba, porque si lo vamos a leer literal, no vamos a encontrar nada, vamos a encontrar que actuó todo correctamente. Si vamos a otros archivos que también se pueden acceder, que son los de la justicia penal militar, ustedes recuerdan que cuando, antes de la disolución de las cámaras, un parlamento legítimo votó una ley, que es la Ley de Seguridad del Estado, en la cual le atribuía a los juzgados militares la competencia para actuar y juzgar respecto de los delitos que antes se habían sacado del Código Penal ordinario a pasarlos al Código Penal Militar. O sea que todos esos delitos eran considerados delitos del Código Penal Militar y por lo tanto la competencia era de los jueces militares, tribunales militares, Supremo Tribunal Militar, etc. Esas causas en donde se enjuiciaron a personas y se las encarceló bajo atribuciones de delitos que ellos entendían que habían cometido, también son especialmente falsas, por decirlo de alguna manera. El procedimiento de cómo se llegaba a esas declaraciones era siempre bajo tortura, bajo amenaza de muerte, y entonces todas las actas uno lee lo que era obvio que se iba a encontrar. Una persona, todas son confesiones. Todas las personas confiesan que cometieron los delitos más atroces y las barbaridades más horribles y por lo tanto están absolutamente arrepentidas y dicen que fulano, mengano y perengano los convocó a actuar de esa manera, o sea, también hace como un
detalle de todas las otras personas que casualmente también integran la causa. Y por lo tanto después lo único que tenía que hacer era decir, bueno, muy bien, acá está el delito, está la pena, hasta luego. Entonces, ¿de qué puede servir eso? Bueno, termina sirviendo de inicio, ¿no? Decir, bueno, por alguna razón acá se vinculó a este detenido o a esta persona con esta otra, se buscaba determinado nexo común, actuaron, en algunos expedientes se puede saber que actuaron determinadas fuerzas represivas, y sirve en ese contexto, sirve para poder ir reconstruyendo esas cosas. Excepcionalmente aparece algún dato que nos pueda servir para ir avanzando en la búsqueda de la verdad, pero no, reitero, tomar como literal lo que ahí ocurre, lo que ahí se consigna, porque evidentemente era un aparato represivo actuando en función de un Estado terrorista. De la misma manera, otros documentos que también son importantes cuando se trabaja y se investiga los homicidios en prisión, que son las autopsias, ¿no? Los informes, o antes que autopsias, que eventualmente, muy raramente ocurrían, sino los informes de causas de muerte. Todas las muertes eran muertes naturales, la persona se murió porque había como una epidemia de edema agudo del pulmón y de fallas cardíacas, no importaba si tenías 20 años, te moría de edema agudo del pulmón. Entonces, también eso, ¿no? Digo, es como extraño que la persona se muriera en esas circunstancias. Entonces, empezar a investigar si eso coincidía con la muerte efectiva de la persona, cuando además, en forma casi que sistemática, cuando moría alguien en prisión, se le entregaba el cuerpo a los familiares en un cajón cerrado con prohibición de abrirlo y obviamente con prohibición de hacer autopsia. Entonces, la versión era solamente esa y luego ya no había posibilidad de otra, porque pasaron tantos años hasta que eventualmente hacer una exhumación de cadáver. Hay muchísimas circunstancias que no van a surgir de los huesos, sino de una autopsia inmediata. Entonces, poder hurgar y conocer y saber de qué forma, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de esa persona, implica hacer un análisis de todo el contexto. El análisis de todo el contexto implica conocer los testigos, quiénes fueron más que las otras personas que estuvieron también detenidas con esa persona, cuál fue el tratamiento, saber en qué unidad estaba, qué fue lo que pasó previo a su muerte. Por ahí ir armando una circunstancia o los hechos y los acontecimientos previos a su muerte para poder empezar a entender de que puede haber muerto y no de edema agudo del pulmón. Generalmente se llega, pero vuelvo a lo que es archivo, ¿no? El documento en sí, cómo se valora y cómo se analiza para poder después ir llegando a esa búsqueda de la verdad, que es la que tiene que hacerse en una investigación judicial. Las inspecciones judiciales, el ir hasta el lugar y conocer el lugar de detención, termina también conociendo o aportando datos en lo que son otros datos que las propias personas que ahí estuvieron detenidas pueden traer de su memoria al partir de estar en el lugar. Hay circunstancias que son como muy interesantes porque personas que al haber declarado en la sede judicial hacen un relato de lo ocurrido, de lo vivido, de los hechos que lo convocan, a veces ocurre que estando en el lugar donde ocurrieron los hechos, acuden otras memorias y aparecen otros datos que en ese momento no estaban. La memoria olfativa, la memoria auditiva, la memoria del espacio que lo circunda, aparece cuando hay algo que lo evoca, y en este caso es el propio lugar. Eso también permite ir construyendo y reconstruyendo lo ocurrido y ir afirmando datos, descartando otros, ir reconstruyendo los hechos para poder dar una idea de lo que pasó. Hay archivos con los cuales el Uruguay ha trabajado en forma que han sido muy enriquecedores, como han sido todas las investigaciones realizadas en Argentina, donde sí ha habido avances sustanciales, y el Plan Cóndor nos ha vinculado
en esta cuestión represiva, lo que ha permitido conocer vinculaciones entre militares argentinos, uruguayos, brasileros, chilenos, paraguayos, etcétera, en un accionar que era muy común, un patrón muy reiterado, muy igual. Entonces, a veces en ese rompecabezas que le faltan tantas piezas, uno puede ir armándolo a partir también de esa similitud y ese acuerdo previo que existía en lo que se dio en llamar Plan Cóndor. De la misma manera, y específicamente el Archivo del Terror en Paraguay ha sido de mucha ayuda en aclarar no solamente algunas desapariciones uruguayas, sino en cómo se movían y cuál era ese patrón de acción de los militares. En realidad, todo esto es lo que puede hacer como prueba de un de una causa penal, también teniendo en cuenta de que la gran mayoría de las veces las personas que han construido estos documentos, los militares que los escribían, también hablan en algún idioma que es un poco técnico, o sea, un idioma militar. Hay que conocer cuál es la jerga militar para poder entenderlo. Y hace que, en definitiva, ellos, por su parte, no colaboran, no tienen por qué hacerlo, pero en definitiva no hay una ayuda desde ese lado para poder que pueda servir en lo que es el mayor, sacarle mayor provecho a los documentos que se vayan aportando. Las dificultades del acceso a los archivos, es por todos conocidas, así que no voy a entrar en eso, probablemente Ignacio hable más de eso. Y lo que sí quería también traer a este tema es que los archivos también sirven de forma muy importante para la construcción de sitios de memoria. Los sitios de memoria en este país donde tampoco se ha contado de lo que ha ocurrido, han empezado ahora como una forma de memoria, como una forma de poder contar la historia a la sociedad, no solamente señalizándolos con una placa, sino poder recuperar esos espacios, que las víctimas o familiares, que los vecinos, que la comunidad y que toda la documentación, y ahí viene la importancia de lo que son los archivos documentales, también en esto, permitan hacer el relato de lo allí ocurrido y como una forma justamente de transmitir ese saber, ese conocimiento a la sociedad, y ahí vuelvo con el tema del derecho a saber de la sociedad, en donde entonces los relatos que se van vertiendo en los sitios de memoria hacen que ese espacio, a veces inicialmente con muy pocos elementos, en la medida de que las personas los van habitando, que los vecinos y la comunidad lo van conociendo, va recibiendo cada vez más información. Es interesante esos procesos, porque los sitios de memoria son como sitios vivos, ¿no? Son lugares donde hay un relato mínimo, sabemos que ocurrió tal cosa, lo contamos, hay tales o cuales víctimas, pasó esto, lo otro, tenemos tal documentación que nos dice y esto es así, el espacio es más o menos igual, hay algún cambio u otro, pero cuando empieza a ser conocido por la comunidad, eso se va enriqueciendo paulatinamente con otras informaciones. Y eso creo que no solamente hace a la memoria, sino también que va enriqueciendo el saber y va aumentando o permitiendo conocer más y mejorar la documentación que hasta ahora se tiene y a la que se pueda ir también revalorizando, como también lo decía Liliana, a veces a través del tiempo la misma documentación luego tiene otra lectura a la medida que aparecen otros elementos que hacen que se pueda volver a considerar qué es lo que se estaba diciendo ahí, qué alcance tenía y eso además. Bueno, yo no voy a hablar tanto como Liliana porque no tengo tanto saber, pero esto es lo que te podía decir. Gracias.
Bueno, y ahora vamos a ceder la palabra a Ignacia Garbonea, que nos cuente todo el trabajo, o parte del trabajo familiar, esa lucha que has tenido titánicamente, con paciencia, con pasito a pasito, y todo lo que se ha encontrado a lo largo de esta trayectoria. Bueno, buenas tardes. Como el tema un poco de archivo, madre y familiares siempre hemos trabajado buscando la verdad de qué fue lo que pasó con nuestros familiares, sean hermanos, sean hijos, sean padres, sean esposos, esposas, etc. Y la primera respuesta, la primera reacción del Estado ha sido siempre negar el hecho. Siempre se ha negado. Durante toda la dictadura los desaparecidos no existían. A pesar, cuando se sale los primeros de la dictadura, a pesar de que la ley de caducidad, el artículo 4 hablaba de el esclarecimiento, de saber qué pasó con los desaparecidos, el gobierno en turno, el doctor Sanguinetti, siempre negó la existencia de desaparecidos, llegó a decir cuando el plebiscito, por suerte estos hechos no pasaron acá en Uruguay, refiriéndose a la desaparición forzada. Durante el periodo de la calle y el siguiente periodo de Sanguinetti se niegan la desaparición forzada como un hecho que hubiera sucedido acá en Uruguay, se niegan las violaciones a los derechos humanos. Recién, a partir del gobierno de Valle, cuando instala la Comisión para la Paz, se reconoce acá en Uruguay la desaparición forzada y, lo que es más importante, se reconoce que hubo terrorismo de Estado. A partir de 2005 se trabaja, se permite la entrada en los cuarteles, se habilitan algunas causas judiciales, pero la verdad sigue estando oculta y, sobre todo, el tema de archivo, la búsqueda de la verdad. Nunca ha habido un compromiso de todos los gobiernos que han pasado por llegar a la verdad. Que, como decían, es una verdad que tarde va a ser fragmentada, pero que es posible con una decisión política aproximarnos mucho más de lo que estamos. Creo que la evidencia, lo que más evidencia eso es la política sobre archivos. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el 2007, la entonces ministra de Defensa decomisa un archivo que era de los servicios de inteligencia, que estaban microfilmados. Esos archivos fueron trabajados por historiadores, etc. Se hicieron algunas publicaciones en el 2005, 2007. Y recién el año pasado, o sea, estamos hablando 10 años después, empiezan a hacer posible la consulta para el común de nosotros. Digo, bien, empieza a ser posible. No es que todos vayamos y podamos ir a leer, no, empieza a abrirse. A partir de las publicaciones que hace Brecha, de copia de los rollos. El Grupo por Verdad y Justicia, recién el año pasado, finales del año pasado, redacta un documento donde reglamenta el acceso a la información. Archivos hay. Los militares, una de las cosas que se caracterizan es por producir informes. Todo el accionar militar, todo lo que se va haciendo se va informando, porque hay que informar a los superiores, hay que informar a los diferentes servicios, etc. Tanto así que vemos que hay documentos que tienen
12, 14, 20 copias. De esos documentos microfilmados, en su momento, en el 2007, se rescataron 1.100 y pico de rollos. El año pasado, a principio de este año, porque si bien a finales de 2016 el actual comandante en jefe del ejército dijo que tenía unos rollos ahí que él no sabía qué eran, recién la Secretaría pudo empezar a trabajar con esos rollos a principio de este año. O sea, pasó todo un año en los cuales no fueron entregados, que fueron entregados 280 rollos. Estamos hablando de que se llega aproximadamente a 1.400 rollos. Convengamos que cada rollo aproximadamente contiene entre 2.500 y 3.000 imágenes, para tomar un poco lo que es el volumen de imágenes. Y sabemos, por la numeración, por los inventarios de los propios militares, que como mínimo se microfilmaron 3.074. ¿De dónde surge este dato? De que hay un rollo número 1, que hay una numeración, y hay un rollo 3074, de los cuales se ha tenido acceso a no llegan a 1.400 rollos. O sea, no se ha llegado a acceder a la mitad. Y no ha habido una orden del poder político exigiendo dónde están los otros rollos. Hablo de los microfilmados por el Servicio de Inteligencia de Defensa. Lo que era el CID, después DINASIE, después fue cambiando de nombre y hoy es la DINASIE o por allá. Pero tenemos archivos de la inteligencia del ejército que nunca hemos accedido. La Secretaría Impulso de Madres y Familiares desde el 2016 está entrando en lo que son los archivos del FUNA, que se están copiando. Ahora, los archivos del FUNA son acotados. ¿Por qué? Porque es un archivo muerto y de ahí se extrajeron informaciones para lo que es el archivo vivo, que es el archivo del N2, la inteligencia naval, al cual no se tiene acceso, que cuando se solicita dan o no dan lo que ellos entienden que deben dar y sin fiscalización. Ni que hablar de la Fuerza Aérea, que si bien en una reunión en el 2016, finales de 2016, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea dijo que tenía un galpón grande lleno de papeles, pasamos el 2017 recorriendo sitios que nos llevaron ellos, nunca lo encontramos. O sea, yo estaba en el grupo de trabajo por Madres y Familiares hasta 1 de marzo de este año. Entonces conozco la música, conozco cómo nos han mentido desde las instituciones militares en materia de archivos. Y conozco también lo que ha sido la desidia del poder político para hacerse de esos archivos. Porque ha sido un cuento tras otro. Hablamos de esos archivos de inteligencia de la Marina, de inteligencia del Ejército, de inteligencia de la Fuerza Aérea, del Servicio de Inteligencia de Defensa también. Hablamos de los archivos del propio Ministerio. El propio Ministerio genera archivos, el Ministerio de Defensa.
a los cuales no hemos tenido acceso. Hablamos de otros archivos que existen. Por ejemplo, el archivo donde están las fojas del servicio, de cada militar, que son muy valiosas para aportar prueba, para probar que fulano de tal estuvo en tal momento en tal sitio. Nos dijeron que sí, nos dijeron que no, nos dijeron que puede ser, nos dijeron cualquier cosa, pero en la realidad la Secretaría jamás tuvo acceso, ergo, madre y familiares menos. Entonces, no es solo los militares que niegan la información, es el poder político que se niega a sí mismo, que nos niega a todos los ciudadanos el aproximarnos, el poder llegar a aproximarnos un poquito a la verdad, a partir de los archivos, de lo que documentan los vencedores, porque ellos actuaban como vencedores y documentaban lo que ellos querían, como decía Mariana. Pero a partir de eso podemos sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, tenemos al que era hasta hace poco el guardián de la selección, el protector de la selección del tal Zuluaga, que en el departamento 6 actuaba como oficial interrogador. Él va a declarar, como Mariana tiene mucho conocimiento, de que él hacía eso como personal administrativo. Ahora, todos los que tuvimos presos sabemos que el oficial interrogador era el que te guiaba el interrogatorio bajo la tortura y hacía la síntesis después, o firmás o volvés pantacho. O sea, hay en los papeles militares mucha verdad que, sabiéndolo leer, podemos descubrir. Por eso que no nos permiten acceder. Y como sociedad civil estamos limitados. ¿Por qué? Porque el poder político ha sido una política de Estado. 3 partidos, los 3 grandes partidos del Uruguay han gobernado y los 3 han aplicado la misma política. Proteger los archivos, que no podamos tener acceso a los archivos militares. Y ese es el gran desafío que tenemos como sociedad civil, cómo logramos hacernos de eso para poder aproximarnos un poquito más a la verdad. Dejamos por acá. Bueno, ahora abrimos el espacio si alguno de los que están presentes quieren hacer alguna pregunta a cualquiera de nuestros invitados. Perfectamente podemos entregar el micrófono. ¿No? ¿Usted? No, ¿O dudas que tengan, que quiera que la mesa pueda? solamente quería saber un poco más de la fuente, no de la fuente que están manejando, porque Ignacio decía más o menos dónde pudieron rescatar alguna documentación y quería, si se puede explicitar, qué otros lugares más para tener una idea más o menos. Está, por ejemplo, una parte de los archivos de la DNI, Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Una parte digo porque se tiene acceso, hay un convenio, pero lleva tiempo, porque empezamos 30 años después. Yo no le puedo echar la culpa a Liliana, pero lleva tiempo y nos estamos muriendo. Y se están muriendo a quienes podemos incriminar y nos estamos muriendo nosotros. Y lo de la DNI, con suerte, 15, 20 años más, va a llevar la digitalización. Se ha tenido acceso, aparte de los archivos, como yo decía, del FUNA, a esos rollos que
que están digitalizados, que algunos se ven, otros no, que hay inclusive se ve la mano de los servicios en el momento de la microfilmación, porque vos tenés, por ejemplo, el Archivo General del CID, son 236.000 fichas del CID. Vienen numeradas por orden alfabético y llegás a determinado nombre y no se encontró tal ficha porque está en el despacho de Lamy. Lamy en ese momento era el director del CID. O sea, una ficha de una persona que estaba denunciada como desaparecida, después apareció, pero que estaba denunciada como desaparecida, la sustrae para que no quede documentado. Tenemos rollos que están microfilmados. Por ejemplo, se empieza la microfilmación en el año 81. Empiezan normalmente por el 1. Ahora nos encontramos con que el rollo 400 y algo que estábamos en el año 82, hay algunos rollos que la fecha de digitalización salta al 87 y después seguimos en el 82 con la numeración. Es una adulteración. O sea, se han sustraído rollos y se metió otras cosas. Y oh casualidad, es el dulce que carea los dientes, ¿no? Que te pudre los dientes, porque son los famosos archivos que publicó Brecha de los colaboradores, ¿no? O sea que en los propios archivos tenemos la manipulación de los servicios, lo que podés acceder, tener la manipulación de los servicios, ¿no? Las fuentes son muchas, pero sabés que cuando vos llegás ahí, ya están muy sucios. Han pasado muchas manos por ahí. Hay los archivos APROJUMI, bueno, eran de la justicia militar, que estaban muy resguardados, se pudo sacarlo. Hay un grupo que trabajó digitalizándolos y hoy por hoy son de libre acceso, firmando un papelito en el cual te hace responsable del uso que tú das a la información. Pero eso recién ahora, ¿no? O sea, estamos a más de 40 años y recién ahora se empieza a tener libre acceso. En el Archivo General de la Nación pedías un documento y te lo daban todo tachadito. Hay un caso que nosotros siempre nos reíamos porque realmente era para reírse más que para otra cosa. Se pide la ficha, el comunicado de la Fuerza Conjunta donde requirieron a Nevio Melo, el hijo de Luis Acuesta. Te dan una hoja con números, todo en blanco, y dice Nevio Melo abajo. O sea, porque hubo una política de censura del acceso a la información desde siempre, ha sido la política de Estado. Entonces las fuentes documentales son muy pocas, hay mucha documentación, pero el acceso que tenemos es muy poco. La policía, la DNI, digitalizó en el año 77 sus archivos y nunca hemos tenido acceso a esa digitalización. Lo sabemos porque la ficha tiene un sellito que dice digitalizado en 1977, no lo inventamos nosotros. O sea, el ocultamiento de archivos es permanente en todas las instituciones, porque tampoco sabemos todos los negociados económicos que se produjeron durante la dictadura. El Ministerio de Economía ha guardado muy bien ese tipo de cosas. No es solo lo que pasó con nosotros, en las cárceles, con nuestros familiares, con el exilio, no, es a nivel económico todo lo que pasó acá en este país, que no sabemos. Ha habido una política de Estado de ocultamiento total de lo que pasó durante la dictadura.
hacer otra pregunta? Bueno, entonces damos por fin. A ver, Débora. Tal vez es como general, preocupado un poco en relación al papel de la universidad, porque está la compañera que es docente, ¿no? Tema también de archivo. Hay algo de la dimensión ética. ¿Qué pasa con estos estudiantes? ¿Qué pasa con el vínculo de ellos con el movimiento estudiantil? Porque uno se siente muy impotente, ¿no? ¿Cómo se juega el instituto en la formación de los archivólogos, el vínculo con los que se forman en el ámbito de la justicia, del derecho, no de la justicia, del derecho? No sé si estoy como expresando una preocupación muy general, pero la universidad en estos últimos años no ha sido clara en este sentido. No ha sido clara. Y eso es una falta enorme para una universidad que por algo fue intervenida en su momento. Entonces no pasó en vano la intervención. Entonces, ¿qué acciones? ¿Hay algo en relación? ¿Se está haciendo algo? También pregunto, ¿qué podríamos hacer? Porque la universidad es un actor muy importante, creo yo, por lo que ustedes me dicen. Es un actor importante y no estamos jugando el papel que deberíamos jugar. Es mi opinión. Entonces, bueno, me parece que acá, ya que estamos en el ámbito de un programa que también tensiona a la universidad, porque el programa tensiona a la universidad y tiene que ver con una ética de cómo formamos, bueno, a ver si algo podrían intercambiar. Desde la academia. Hay dos cosas, hay algunas cosas que son importantes. Primero, que la Facultad de Información y Comunicación en diciembre cumple 5 años. Para empezar, dentro de lo que es información, lo que es la carrera de archeología, de bibliotecología y de comunicación. Desde la propia academia hay muchas instancias en lo que es cursos de educación permanente, cursos adaptativas para lo que es ir involucrando a los estudiantes desde etapas primeras. ¿Por qué? Porque los programas llevan adelante que el estudiante hace su propia trayectoria y ya entrando en el segundo semestre, el tercer semestre, ellos ya pueden optar por hacer optativas y después más adelante para los egresados son los cursos de educación permanente. Eso por un lado. Por otro lado es que se está incursionando en los programas, en tratar de crear lo que se llama la concientización desde lo que es los programas, empezar a incluir dentro de determinadas unidades curriculares, porque no se pueden incluir en todos, y en la instancia en que hagan su recorrido los estudiantes, empezar a hablar de lo que son los archivos en derechos humanos. En introducción a la archeología ya están trabajando, ya empiezan a trabajar y ven lo que es los archivos de derechos humanos y cuáles son documentos. Además de eso, se están trayendo profesores de otros lados para cursos de formación específicas en derechos humanos. Este año, desde el año 2015 y en el 2018, llegó a la universidad el profesor Ramón Albert, especialista en archivos de derechos humanos mundialmente. Ofreció un curso específico para derechos humanos y tuvo una capacidad de más de 60 personas y se tuvo que abrir hacia lo que eran los estudiantes, hacia lo que eran maestrandos, hacia lo que eran profesores, y todos los estudiantes hasta el primer año tenían la opcionalidad de poder concurrir. Ese es un compromiso que hay en lo que es en incursiones específicas sobre derechos humanos.
Lo otro es que por primera vez, y eso se llevó la presentación del primer número temático en derechos humanos, que es la revista Informatio. Recomiendo porque ahí hay publicaciones específicas. El Informatio, que tiene una tradición como revista, primero de la EUCA y en las ciencias de la información, de una trayectoria muy larga, conllevó a crear una revista y la presentación se hizo en el CENUR Norte, el cual estaba totalmente colmado de actores sociales que fueron específicamente para conocer más sobre la temática de todas las localidades de Paysandú. Fueron los estudiantes de ambas carreras, bibliotecología, archivología, y otras carreras del área social insertas en lo que es el Norte, y además de eso estaban los egresados, porque Paysandú ya tiene ya va la tercera generación, si no me equivoco, de archivólogos, bibliotecólogos y otras áreas como de derecho, que había estudiantes de derecho. La presentación de la revista tuvo una particularidad, que el profesor extranjero que había venido a brindar el curso en Derechos Humanos se tomó el ómnibus y se fue a presentar y a dar una charla específica en Derechos Humanos para todo el colectivo de Paysandú, lo cual fue algo sumamente excepcional desde el punto de vista que poder llegar al estudiante de alguien que está leyendo y siguiendo la trayectoria de Ramón Albert, especialista en derechos humanos, fue algo sumamente importante para lo que fue la región. Otra de las cosas que son importantes de la academia es que se está trabajando y se está tratando con estas distintas acciones de curso de educación permanente, de charlas, de concientización, de proyectos y de investigación en derechos humanos a la cual se involucran los estudiantes, porque están todos los proyectos estudiantiles, es empezar a trabajar en lo que es el reclamo por una línea de investigación, la cual esta línea de investigación tiene a la cabeza en la propuesta y la aspiración, tú sabes lo que es, en un departamento, incursionar en una línea que tiene que tener ciertas características. Yo no puedo venir como docente y decir, instalo una línea de investigación. Va a estar al frente el profesor Ramón Albert, justamente como conductor y con el aporte y las experiencias, porque él tiene experiencias en todas partes del mundo. Lo otro que se hace es que están abiertas las puertas a lo que son las prácticas preprofesionales para los estudiantes. Esas prácticas preprofesionales para los estudiantes ha llevado a una tercera generación de estudiantes en la DNI. ¿Para qué? Para digitalizar, para describir y para clasificar esa información. Ha llevado a que la Secretaría ha tomado estudiantes de distintas áreas del conocimiento, del área social, y tenemos más de 12 estudiantes. Aparte de eso, todos los estudiantes, porque acá creo que habían preguntado, que se abocan a lo que es las prácticas profesionales in situ, que son las mismas que se hacen en el APEC Cerro, tienen las mismas características. Estas tienen, desde lo que son los profesores, una formación en derechos humanos. Cuando van a trabajar ellos no entran sin saber nada, más allá que puedan tener un vínculo directo, que puedan tener un interés en particular en la temática, se brinda un adiestramiento, se les da una formación en derechos humanos. Y lo otro que se hace es que todos esos estudiantes están sujetos a lo que es los códigos de ética, además de firmar un compromiso de confidencialidad como para el trabajo
que se va a realizar solicitado por lo que son las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque me pueden decir por qué tienen que firmar un convenio de confidencialidad, porque son estudiantes. Al ser estudiantes, ellos tienen que tener ciertas, ustedes saben que los estudiantes los motivan muchas veces a hablar, hay momentos que hay reservas específicas para ese trabajo. No quiere decir que yo no pueda hablar, que yo no pueda decir mi trabajo. Pero cuando se trabaja con estos documentos hay que tener una responsabilidad a la hora de trabajar con esta documentación que es muy, pero muy sensible. Entonces yo tengo que tener esos documentos firmados. Otras instancias que hay, bueno, para ellos están abiertos todo lo que son los proyectos estudiantiles. Los proyectos estudiantiles que hay innumerables, en los cuales tanto los estudiantes van con la guía que es el docente referente. Y además hay toda una parte importante que es lo referente al trabajo interdisciplinario que se hace con otras facultades para proyectos en derechos humanos, involucrando a distintos actores. Por ejemplo, nosotros desde extensión, desde los proyectos de extensión, se trabajó mancomunadamente con la Facultad de Humanidades en un proyecto que era el rescate de las memorias de los maestros rurales. Y entre ellos cayó las memorias de Julio Castro, que Julio Castro fue encontrado sus restos óseos. Entonces ahí hubo un proyecto que ha permanecido, se abrió un proyecto de extensión que permaneció con ese rescate y ya lleva más de 7 etapas de generación de estudiantes que han trabajado en lo que es el Centro Agustín Ferreiro, conjuntamente con la Facultad de Humanidades. ¿Qué más debe la universidad? Bueno, se lo tienen que preguntar a las autoridades. Desde lo que es los docentes que nos hemos formado en derechos humanos, lo que tratamos de hacer es involucrarlos desde temprana edad, en los tempranos comienzos de lo que son sus primeros años, pero además de eso brindamos cursos. El año que viene se va a abrir otra optativa en derechos humanos brindada por una cantidad de profesores para los estudiantes. Se está trabajando con lo que es todas las temáticas y las tipologías documentales en derechos humanos que son sumamente complejas, para el reconocimiento del trabajo documental, para el conocimiento de que apliquen bien las herramientas, la descripción archivística, los software, la sistematización, que es lo que se necesita a priori y rápido. Bueno, eso es lo que está haciendo, lo que estamos haciendo los docentes conjuntamente con la academia. Y bueno, pero faltan muchas otras acciones que no es mi competencia y creo que no corresponde que yo pueda en esta instancia plantear en este momento. Yo en lo que refiere a universidad y específicamente Facultad de Derecho durante años no tuvo obviamente formación específica en derechos humanos. Desde hace unos años la tiene, pero es una materia que se da en un semestre. Estaba en el segundo año, ahora se pasó a primer año. ¿Qué significa esto? Que las pocas herramientas que se pueden dar de formación de derechos humanos en un semestre, que es bien poco porque buena parte de ese semestre se lo come la evolución histórica de derechos humanos, principios generales, etcétera, cuando se aborda específicamente lo que es cada derecho humano, se termina el semestre, o sea que abordan derecho a la vida, derecho a la libertad, integridad física por ahí, ya está, y el derecho a la vida empezamos a hablar del aborto y quedó por ahí en la vuelta. Y cuando se trata de jóvenes que están recién ingresando a la facultad,
el concepto de normativa jurídica, todo el esquema de la normativa no lo tienen, no lo dominan, porque obviamente están en primer año, entonces están en las partes de materias muy generales. Entonces el aprovechamiento de ese pobre semestre es peor aún. Luego tampoco hay un abordaje específico a normativa internacional, se hace sí en derecho internacional público, pero no hay una temática específica, no se vuelve a ver en la carrera derechos humanos como tal. Y por supuesto que nunca llega el tiempo de hablar de estos delitos y de cómo se deben abordar. El CEJU, que es el Centro de Estudios Judiciales, que es la formación de jueces, tampoco aborda esta temática, y lo tiene más que en forma súper general, existe convención tal, tratado cual, etcétera, etcétera, todo así como súper contra hiperbolado. Entonces, al momento de aplicar la normativa, no aparece, no digo ninguna novedad cuando se sabe cómo son los pronunciamientos de la Suprema Corte y de lo que demora y la dificultad que tienen muchos juzgados y tribunales en abordar esta temática. Y eso además va de la mano de otra cosa, del desconocimiento del contexto histórico, que es realmente vergonzoso. Pero hay muchos jueces que ni siquiera saben lo que pasó en Uruguay. A ver, muchos jueces y muchos uruguayos, ¿no? Tampoco es porque sean jueces. Ni idea de lo que pasó en Uruguay. Entonces, se encuentran con que tienen que empezar a hurgar en la historia y empezar a entender a ver qué ocurrió, porque además estos delitos, y esto no lo entendés si no entendés un contexto histórico, si no entendés de qué manera actuaba el Estado en ese momento y por qué actuaba y de qué manera y cómo actuaba. Entonces, eso hace a que después las investigaciones sean pobres, no actúen en profundidad, y después también hace que no se aplique normativa internacional como debe aplicarse, y terminamos con esas sentencias de prescripción o sentencias de calificaciones jurídicas de delitos que no corresponden, etc. En ese panorama también me parece que ha actuado eficientemente, muy eficientemente, el periodo de vigencia de la ley de caducidad. Durante los largos años del periodo de vigencia de la ley de caducidad, acá no se habló de justicia, no se analizó absolutamente nada. Nadie se puso a discutir cómo era que se integraban las normas, cómo jugaban las normas internacionales a la hora de analizar estas conductas. Entonces, ese proceso, que es un proceso de discusión jurídica que se da normalmente en la jurisprudencia, se dio en Argentina cuando se empezó a analizar, cuando empezaron a aparecer las causas, cuando empezó a discutirse cómo se analiza, qué se precisa, aparecían las unidades especializadas de investigación para que ayudaban a las fiscalías. O sea, todo ese camino acá no se hizo, porque estábamos bajo la ley de caducidad y no se investigaba absolutamente nada, no se hablaba del tema. Empezar a trabajar todo eso lleva su tiempo. Acá lleva incluso más tiempo porque tampoco hay una política de Estado en investigación. Entonces, ahí seguimos atentos, seguimos como si todavía existiera la ley de caducidad, por lo menos haciendo efecto incluso en eso. En donde sí empiezo a ver que esto ha empezado a tener un despertar, y creo que me gusta tener esperanzas de que más adelante las cosas van a ser mejor, es en secundaria. En varios liceos, los profesores de historia, o a veces profesores de otra temática, pero que realmente les convoca el tema, abordan este tema con interés. Hay diferentes formas de abordarlo, pero convocan a los estudiantes, a los adolescentes, a enterarse de lo que pasó, porque tampoco hay transmisión generacional, entonces también estamos bastante complicados en eso, o por lo menos la transmisión generacional pasa mucho por lo que puede transmitirle el padre, que sí que a su vez ya está involucrado en el tema, le interesa, pero si no, no lo hay. Porque es algo que no se conoce, o sea, la historia de Uruguay, de lo que pasó, no es conocida generalmente por toda la sociedad, entonces la transmisión falla también ahí. Y los sitios de memoria han empezado a tener también
espacio de poder recorrer y generar preguntas y empezar a interesarse de qué fue lo que pasó, y a partir de saber lo que pasó en ese lugar. Nosotros en la institución estamos en un sitio que era donde antes estaba la sede del CID ahí, o sea que ahí era un lugar fermental en ideas de terrorismo de Estado. Eran directores de política de terrorismo de Estado, no solamente del tema de detención, sino también de vigilancia, que derivaba en las detenciones o en las destituciones o en los exilios forzados, en fin. Todo eso abarcaba el CID, entonces es interesante a partir de ahí, de la historia de lo que ocurría en ese lugar, generar esa discusión. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo esto de los derechos humanos no es un tema que, bueno, ahora puedo ejercer mis derechos, como adolescente o joven que nació en democracia, puedo ejercer mis derechos? No me cuestiono, nunca me he puesto a pensar por qué no puedo decir lo que pienso, o por qué no me puedo reunir, o por qué no puedo, en fin, estudiar lo que tengo ganas, y todo lo que significa el ejercicio, libre ejercicio de derechos y la garantía en el ejercicio de derechos. Poder entender que ese estado puede perderse, no es algo como, bueno, lo tengo por naturaleza y no se puede ir para atrás. Lamentablemente puede irse para atrás, y el conocerlos y el saber cómo se defienden es una de las formas de garantizar su defensa. Entonces yo pongo más bien la esperanza justamente en los grupos de secundaria, en esta forma de poder difundir, para de alguna manera desde ese proceso ir pudiendo alcanzar las otras esferas mayores, ¿no? Como bueno, un poco lo decía Eliana con la universidad, pero es muy desparejo. Hay facultades que tienen mucho más involucramiento en esto, como puede ser la FIC, como puede ser Facultad de Ciencias Sociales, como puede ser Humanidades. No es así en Facultad de Derecho, lamentablemente, con lo que importa en el tema, ¿no? Digo, no es atributo solo de la Facultad de Derecho a los Derechos Humanos, pero sí importa y debería tener un dominio del tema que no lo tiene. Bueno, ¿alguna otra? ¿Dudas? Bueno, muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias a los invitados que nos han, me parece que, puesto a punto en lo que están, sobre todo lo que son los archivos, cómo articulan los archivos, tanto en la parte legal, tanto para ustedes para buscar información, y para que sepan que no es aquello que es un galpón con papeles olvidados, sino que es algo muy importante en donde la memoria